a este primer diálogo virtual con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade. Esta es una actividad preparada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Procurador de los Derechos Humanos y también por el mismo procurador. Es el primer diálogo que se da con un procurador de los derechos humanos. Estamos transmitiendo este diálogo por Facebook a través de Facebook Live. Ustedes nos pueden ubicar en nuestras redes sociales como @pdhgt. Entonces iniciamos la actividad con el defensor de la niñez, Luis de León Laparra, quien nos dará un poco de contexto de este diálogo. Muy bien, muy buenas tardes, chicos y chicas. Es un gusto saludarlos, es un gusto verlos. Gracias por acudir al llamado. Como lo dijo ya Leslie, quien habló antes, este es un hecho histórico. Ustedes están viviendo una parte de la historia en este país porque es primera vez que hay un diálogo entre niños, niñas y adolescentes con el Procurador de los Derechos Humanos. Emiliano. Esta tarde, ustedes son los actores principales. Queremos escucharlos, queremos escuchar sus preguntas, qué dudas tienen sobre derechos humanos, sobre sus derechos como niños, niñas o adolescentes. Así que, por favor, vamos a apagar todos nuestros micrófonos y quien desee pedir la palabra, o lo puede hacer a través del chat, o quienes ya abrieron sus cámaras, nos pueden levantar la mano. Ya les me presentó, yo me llamo Luis Fernando, pero todos me conocen y muchos me dicen, tal como este personaje, ¿alguien lo conoce? Yo creo que lo han visto alguna vez. Ustedes me pueden decir, ustedes cuando pidan la palabra, me pueden decir, se llama Luigi. Yo quiero hablar, y tú puedes dar tu pregunta y el procurador las va a escuchar y nos va a ir respondiendo, y en algún punto también yo voy a interactuar con ustedes con sus preguntas. Así que la dinámica va a ser, es que ustedes van a levantar su manita aquí en el Zoom, ya Mariana Vic por acá que tiene su manita levantada, y yo les voy a ir a dar, vamos a irles dando la palabra. Hoy ustedes son los actores principales, ustedes tienen la voz. Nosotros en la Procuraduría de los Derechos Humanos, el procurador los quiere escuchar, la Defensoría los quiere escuchar, así que empecemos sin más, por favor. A ver, Mariana García, danos tu pregunta, por favor. De que ahorita que estamos en esta pandemia, ahorita los juzgados que hacen, de que no sé cómo decirlo. Los juzgados ahora lo están haciendo virtuales también. Procurador. Sí, buenos días a todas y todos los niños, defensor, mi buen amigo Otto de Ciprodeni, un gusto verte, aunque sea desde la distancia. Pues gracias por tomarse el tiempo para interactuar. Lo más importante, como bien decía el defensor Luis, es el tema de escucharlos y escucharlas, ¿verdad? Sí, efectivamente, los juzgados en términos generales están funcionando, no todos como debiese, por lo mismo, para resguardar el personal. Lo más importante es la vida y la salud de todos los habitantes del territorio, y también los trabajadores de los juzgados tienen derecho a preservar. Entonces han ido abriendo los juzgados donde la libertad está en juego, por ejemplo, los jueces penales que se les llama, ¿verdad? Y poco a poco espero yo que vuelva a la normalidad en la medida de las posibilidades, y tengan también los juzgados de la niñez ya actividades en todo el país. Esperamos eso. Bien, procurador, usted también tenía un saludo inicial para todos los niños, para que ellos puedan escucharlo, específicamente sobre derechos humanos y la pandemia en estos tiempos. Adelante, procurador. Sí, como les decía, mi nombre es Jordán Rodas Andrade y me da mucha ilusión este encuentro. Tengo dos hijas, mujeres, una de 16 años y otra de 7 años. Entonces sé también lo difícil que es para
las niñas y los niños estar con estas restricciones de movilidad, porque les afecta, ¿verdad? Ustedes están acostumbrados muchos a estar al aire libre, a jugar, y ahorita están limitados, igual que los adultos, pero los adultos también tenemos actividades que poco a poco vamos desarrollando. Los niños, muchos niños, no todos, están aprendiendo vía la tecnología, el Zoom y todas estas aplicaciones, pero también el encierro a veces en los hogares pues altera los caracteres de los papás, de las mamás, de los tíos, hermanos, de los que viven, y entonces tenemos que ser muy comprensivos, muy cariñosos con las niñas y los niños, no faltarles el respeto ni física ni psicológicamente, como ustedes se merecen respeto, tienen derechos humanos, y por eso es importante que se acerquen a la institución. Esta es una primera ocasión, espero que no sea la última, pero me decía mi niña Aroa Valeria, de 7 años, me decía, papá, pero tú vas a tu trabajo, mi mami también a veces, y yo tengo que estar encerrada, no puedo jugar. Entonces, ¿cómo los adultos podemos tener esa empatía de ponernos en el lugar? Porque también la tecnología, ¿verdad? A veces los niños, ustedes tienen acceso a la tecnología, pero eso no es del todo bueno a veces, porque miran youtuber, por ejemplo, algunos de ustedes harán eso, y no siempre son cosas buenas las que se aprenden. La tecnología tiene muchas cosas buenas, pero también otras cosas no buenas, porque cada edad tiene también qué cosas puede aprender el ser humano poco a poco. Un niño de 4 o 6 años no va a tener lo mismo que aprender de una señorita de 18, 20 años. Son otras los intereses, son otros los vocabularios, y ahí no tenemos que ser responsables los adultos de dirigir la educación de las niñas. ¿Me está pidiendo 19? Pero sobre todo, creo que perdimos su sonido, procurador. ¿Aló? Ahora sí, ya estamos. Sí, pues sí, les decía que sobre todo los adultos tenemos la gran responsabilidad de tener la empatía, de ponernos en el lugar de las niñas y los niños, de comprender sus angustias, sus temores, ¿verdad? Que no son lo mismo los adultos, las incomprensiones que por razones de conocimientos quizás no tengan, ellos saben, pero no hemos sido capaces de explicarle quizás qué es el coronavirus, qué riesgos, por qué lavarse las manos, por qué echarse gel, por qué no salir. Nos hace falta tener esa capacidad de llegar a un lenguaje que a veces hablamos complicado. Yo a veces aparte hablo rápido y complicado, entonces con confianza me dicen si algo no va quedando bien claro, por favor. Entonces continuamos con las preguntas de los chicos. Ya hay varias manitas levantadas acá. Luis Fernando, te doy Muy bien. la pelota. Tenemos aquí la mano de Claudia Argueta. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Puedes hacer tu pregunta, nos cuentas de dónde te encuentras, en qué parte del país. Ok, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Yo vivo en la capital, soy de la ciudad de Guatemala, en el municipio de San Miguel Tetapa. Y mi pregunta es, en el caso de los niños que vinieron desde Estados Unidos porque eran ilegales, ¿qué se hace con ellos? Creo que como son ciudadanos tienen los mismos derechos que nosotros, pero están en una situación totalmente diferente a la nuestra porque muy probablemente no tienen a sus familias o en el lugar donde vivían no los aceptan por lo mismo de que tengan miedo de que tengan coronavirus. No tiene el micrófono. Sí, gracias, Claudia. Muy importante tu pregunta. La verdad es que tenemos que partir que todos los seres humanos, ningún ser humano es ilegal. Puede ser que los papás no tengan documentos, ¿verdad?, para estar en otro país ajeno al que vive. Pero de ahí, los derechos humanos, precisamente la esencia, lo más importante de los derechos humanos es la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de la religión que tengan, del color de tez, del idioma que hablen, de donde sean. Tan derechos humanos tenemos aquí en la capital como en Quetzaltenango, de donde soy yo, en Baja Verapaz, en Alta Verapaz, en Suchi, en cualquier pueblo, todos tenemos derechos humanos. Partiendo de eso, es muy importante lo que dices. Lamentablemente, mucha gente tiene que ir a buscar trabajo a Estados Unidos porque aquí no ha habido capacidad del gobierno, de los gobiernos, de dar trabajo y condiciones dignas. Mucha gente sale para sobrevivir porque aquí no tiene comida,
porque aquí no tiene salud, porque no tiene educación. Entonces van a veces con sus papás, a veces con familiares, a veces viajan solos, hay niños no acompañados, y los Estados Unidos tienen su política muy dura ahorita con Trump, digamos, y lo regresa. Y entonces me encanta lo que dice, porque no somos solidarios. Cuando sus papás generaban divisas, nos mandaban aquí el dinero, que parte del dinero que tenían allá de salario lo mandaban acá, ahí sí todo el mundo contento. Perdieron su trabajo y ahora como estigmatizados, ¿verdad? Puede ser que tenga virus, y tener el virus, esa es muy buena pregunta. No es un delito, no es un pecado, ¿no? Cualquiera de nosotros, yo mismo, ustedes, el defensor, Otto, Ledia, todos, tú, todos podemos enfermarnos, como nos podemos enfermar de cualquier enfermedad, pero tenemos que ser humanos y tratar de ser solidarios. Eso sería, Claudita, ¿verdad? Gracias, procurador. Gracias por la pregunta. Tenemos otra manita aquí levantada. A ver, Jimena, buenas tardes, bienvenida. Por favor, danos tu pregunta y cuéntanos dónde te encuentras, en qué parte de la ciudad, o del país, perdón, del país. Yo me encuentro en Guatemala, en Molino de las Flores. Mucho gusto, Jimena. Mi pregunta es que si cuando regresemos a nuestra universidad o colegio, los niños estaremos bien o mal. Yo estoy confiado en que estaremos bien la mayoría, pero no te puedo mentir, habrán algunos que se van a enfermar o nos vamos a enfermar. Las personas más vulnerables, más con enfermedades o más viejitos, digamos, adultas, puede hacer que corran más riesgo. No bien o completos, o algunos no los entienden bien. Sí, eso es importante. Ahí tenemos que, uno en la escuela o en el colegio no les enseñan todo lo que tendría que enseñar por distintas circunstancias. Ahora también va a ser eso y un poquito más, pero esforzarse uno mismo también, sabiendo cuáles son sus libros, adelantándose también para hacer más allá de las tareas que les dejan y complementar, ir más adelante. El profesor, a veces sería importante que ustedes se sacrificaran un poquito, porque hay tiempo para todo en la vida si uno se organiza. Hay tiempo para jugar, hay tiempo para dormir, para comer, pero una de las cosas más importantes es el estudio. La mejor herencia que le dejan a los hijos, uno como papá, es la educación, porque con educación ustedes cuando sean jovencitas o adultos van a poder tener acceso a un trabajo y a un trabajo digno. Por eso, lamentablemente, muchas personas que aquí no han tenido educación van a Estados Unidos a buscar trabajo porque aquí no encuentran un trabajo digno, porque con un trabajo, con una especialización, con estudios, puede tener uno un mejor trabajo. Entonces, instarlos a estudiar más allá de lo que los profesores, por favor. Gracias. Gracias. Bien, les agradecemos a los chicos que no estén realizando sus preguntas. Si nos pueden hacer el favor de poner en mute su micrófono solo para poder escucharlos bien a quienes hagan sus preguntas. Tenemos a Fernanda Lucía, que nos ha escrito en el chat. Solo antes, darles la bienvenida nuevamente a todas las personas que se han conectado por Facebook Live. Tuvimos unos inconvenientes técnicos y se cayó la primera parte de la transmisión, pero sí quedó guardada, entonces reiniciamos nuevamente. Estamos platicando con el Procurador de los Derechos Humanos, varios niños, niñas y adolescentes, y el defensor de la niñez. Entonces, ahora sí vamos con la pregunta de Fernanda Lucía, que nos la hizo acá en el chat. Considero que sería injusto para los maestros. Me imagino que está hablando con respecto a las cuotas de los colegios. Yo tengo familia que son maestros y son los que más están trabajando en este momento. Es errado que crean que solo por no ir al colegio no están enseñando bien, pues ellos están haciendo su mejor esfuerzo. Así es, Fernanda. Digamos, muchas veces pensamos que con el teletrabajo no se trabaja, pero a veces se trabaja hasta más, ¿verdad? Porque hay muchos requerimientos más allá del horario normal y los maestros no son la excepción. Por eso tenemos que agradecer y valorar mucho el trabajo de las y los maestros, porque son muy importantes en nuestra formación. Luis Fernando, te paso nuevamente la conducción. Luigi. Okay, Luigi. Hoy en esta plataforma con diálogo con los niños,
Luigi, por favor. A ver, ¿alguna otra? Tenemos allá una mano acá levantada. Fabián, no sé si Fabián ya nos había preguntado. Fabián. Sí, perdón, yo ya había preguntado. Ok, gracias. Tenemos acá otra manita también. Vamos a ver. Jimena. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a durar el coronavirus si lo seguimos cuidando? Bueno, no hay fecha, Jimena, no hay fecha exacta para decir en 2 semanas, en un mes, no. Eso poco a poco vamos a ir evolucionando. También esperamos que la ciencia avance y tengamos en un momento determinado una vacuna, ojalá que sea lo antes posible. Pero mientras eso llega, seguir cuidándonos es lo mejor que podemos hacer para preservar nuestra vida y nuestra salud, ¿verdad? Y la ciencia, por eso es muy importante traer el conocimiento. Aquí, lamentablemente, no se ha apoyado a los científicos como se debiese. Por eso se habla que las vacunas y todo las hacen en otros países, en diversos. Pero aquí todavía no tenemos el nivel de apoyo del Estado hacia aquellas personas que tienen la habilidad y el conocimiento por la ciencia, y es importante apoyarlas, generar conocimiento a la ciencia. Gracias, Jimena. Tenemos algunas preguntas, Luis, de Facebook. Se las vamos a ir trasladando. Werner Muñiz pregunta, procurador, sobre las banderas blancas que miramos en la calle y que algunas personas llevan niños. ¿Cómo esto podría afectar los derechos de los niños? Bueno, la verdad que las banderas blancas, las personas que sacan una bandera blanca, para mí merecen todo mi respeto y solidaridad. Y me pongo en el lugar de ellos, la desesperación que sentirán de no tener dinero, de no tener trabajo para llevarle comida a ellos y a sus hijos, y tienen que perder la vergüenza, si se tiene, para tratar de que la gente les regale comida. Es lamentable que se tenga que llegar a eso, y por eso es importante que los apoyos del gobierno que ha ofrecido, pues que lleguen rápido y que se manejen de manera transparente para que no haya gente con el riesgo de perder la vida por hambre. Eso es importante, ¿verdad? Los niños, pues imaginémonos, yo me pongo en un lugar de esas personas y seguramente no tengo con quién dejar a mi hijo, necesito sacar la bandera blanca, y seguramente eso los motiva a hacer esa expresión de auxilio. Es un socorro, es un grito de angustia la bandera blanca. También tenemos otro comentario antes de pasar a otra pregunta de la audiencia, es sobre Indy Nikki Prado, que nos preguntan si los niños que tienen dudas, que están viendo el live por Facebook, pueden realizar la pregunta. Sí, por favor. Perfecto. Libertad de expresión es un derecho para todos y todas, niños, niñas y adolescentes. Luis, entonces, para darle la palabra a los chicos por acá y después continuamos con los comentarios de Facebook. Okay, muy bien, tenemos ya otra mano aquí levantada. Me parece aquí el nombre de Andrea Vázquez. Andrea, buenas tardes. Lánzanos tu pregunta, por favor, y cuéntanos en dónde estás ahorita en Guatemala. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Vázquez, me encuentro en San Cristóbal, zona 8 de Misco, y mi pregunta es que si se puede hacer algo legalmente si por esta pandemia los papás pierden el trabajo y por falta de pago el colegio decide expulsar a los alumnos. Sí, digamos, hay una defensoría con nosotros que se llama Defensoría de las Personas Trabajadoras, y les podemos dar el acompañamiento si hay despidos ilegales, ¿verdad? Y también aconsejarlos de cómo las empresas tendrían que pedir el apoyo para que sus trabajadores tengan un ingreso mínimo. Entonces sí existe el mecanismo. Lesbia tal vez nos dice el 1555 es el teléfono que nosotros estamos para servirles. También hay un correo electrónico, si lo dice Lesbia, le agradecería mucho el de denuncias. Así es. Como ustedes, chicos, están prendidos en las redes sociales, pueden con mucho gusto conectarse a través de Instagram, a través de Twitter, a través de Facebook, y hacer sus denuncias también o comentarios por esta vía, o bien al correo denuncias@pdh.org.gt. Tenemos otra pregunta de Facebook, entonces iremos haciendo una pregunta de Facebook y una pregunta de acá. Hay saludos desde La Libertad Petén, Leslie Fuentes, saludos también al procurador, a los niños y al defensor desde Shela Arlen García,
José Nicolás Pacheco Cho, de la Red de Noticias Ciudadanas UTSIL, está presente. Y pues todos están saludando. Jenita López, Catarina Pablo, presente en la distancia, dice. Entonces continuamos con las preguntas de los chicos acá en este diálogo. Gracias. Ledia, para agregar a la pregunta que nos había hecho Andrea, es importante que ustedes sepan que los colegios no pueden, cuando se ha iniciado el ciclo escolar, no pueden expulsar a los estudiantes o dejarles de dar sus exámenes parciales por no estar al día en los pagos, en especial ahora en esta pandemia que estamos viviendo. La ley de establece que eso no es permitido. Si eso pasa, por favor, comuníquense con nosotros a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el número 1555 para poner su denuncia, y nosotros con todo el gusto podemos apoyarlos, porque eso no es permitido, no es legal, la Ley de Protección Integral no lo permite. Así que seguimos. Tengo acá... Muchas gracias. Gabriela Montejo, buenas tardes, Gabriela. ¿Dónde te encuentras? Y por favor, danos tu pregunta. Personalmente veo yo. Muy buenas tardes, mi nombre es Hilary Gabriela y estoy en la ciudad de Guatemala, zona 6, y mi pregunta es, ¿qué hace el Ministerio de Educación para aquellos maestros? Por ejemplo, yo estudio en un lugar público y los maestros solo nos mandan tareas, pero nunca nos explican nada, y sinceramente algunos de nosotros no sabemos cómo hacer las tareas porque no recibimos ni clases online. Si fueras tan amable, Gaby, de darnos el nombre de la escuela y el grado, porfa, para hacer una verificación. Pueden escribirla en el chat y con mucho gusto nosotros vamos a recoger la información. Tenemos también preguntas, disculpen, desde Facebook. Magdala pregunta sobre los derechos de los niños, específicamente sobre el derecho a la alimentación, ya que en el país hay altos índices de desnutrición, y cómo se ha actuado desde la PDH para que estos niños no mueran en las aldeas tan lejanas. La desnutrición es el problema más grande que afronta el país hoy día, ¿verdad? Porque hay uno de cada 2 niños menores de 5 años de edad sufre de desnutrición crónica. Entonces eso es muy lamentable. Imagínense ustedes que gracias a Dios tienen sus alimentos. Hay niños, especialmente en el área rural, que pasan penas, sus tallas no crecen, ¿verdad? Porque no tienen sus papás para darles sustento. Por eso yo recientemente solicité que se declarara de emergencia nacional el problema de alimentación. Desafortunadamente no se tuvo el suficiente apoyo de los votos de diputados, solo alrededor de 60 de los 160. Yo esperaría que más adelante, a partir de escuchar estas preocupaciones de ustedes, que son niños, ellos se empoderen de lo importante que es el tema de la nutrición para todas y todos. Luis. Muy bien, gracias. Tengo acá el nombre de Marcela Sofía Benítez. Marcela, muy buenas tardes. Bienvenida. El tiempo es tuyo. Cuéntanos dónde te encuentras y cuál es tu pregunta. Me encuentro en Guatemala y una pregunta. ¿Qué se va a hacer con los animales que dicen que porque pueden llevar el coronavirus, como los perros y los gatos? Bueno, no hay suficientes estudios todavía para determinar que son portadores de COVID los perros y los gatos, ¿verdad? Entonces no te podría yo decir con certeza. Hay estudios científicos que dicen esto, ¿verdad? Entonces no te quiero mentir en ese sentido, ¿verdad? Entre humanos sí, y por eso hay que usar las mascarillas, lavarse las manos y jabón, insisto, es la mejor forma de prevenirlo. Tenemos otro comentario de Facebook y preguntan, ¿cómo está la situación en las cárceles? Pregunta Carmen López. Sí, la situación de los privados de libertad, y qué bueno que vengan de ustedes, porque a veces ustedes quizás escuchen, el Procurador de Derechos Humanos es defensor de delincuentes. Miren, yo no soy juez ni soy fiscal para ver si una persona cometió delitos o no.
Incluso las personas que están guardando prisión tienen derechos humanos. Como yo le decía al principio, todos los seres humanos tienen derechos. Yo he visitado cárceles y me he dado cuenta que no tienen buena comida, que están hacinados, que hay muchos de presos detenidos en espacios muy limitados, que no tienen tiempo para solaz, esparcimiento, para educarse, y tuve que plantear una acción de amparo para garantizar que les den protocolo de protección, pero desafortunadamente ya tenemos detenidos privados de libertad con coronavirus, porque muchas veces el Estado ve como menos importantes las personas privadas de libertad, aunque merecen todo el apoyo por parte del Estado. Eso es importante y qué bueno que salga de ti el tema de los privados de libertad. Entonces, eso es una Entonces, regresamos a las preguntas de los chicos por acá. Privado de principio constitucional, en donde él está violando nuestros derechos, porque en lugar de no tienes el micrófono. No se procede, entonces él está violando. Bien, a ver, Mariana. Mariana, ¿quieres hacer una pregunta? Mariana. Yo tengo una pregunta. Después. Ok. ¿Quién quiere hacer una pregunta, Fernanda? Yo me llamo Mariana. Ok, Mariana, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Con las mamás embarazadas en las cárceles, cuando ya tienen a sus hijos, ¿qué derechos tienen las mamás de ver a sus hijos, a los niños que crecen dentro de esas cárceles? Sí, es una dura realidad. No puedo decir que no existe, sí existe. Yo he visto ahí que las mamás tienen que criar a sus hijos después del parto dentro de las cárceles y en condiciones nada dignas. Y recuérdense que la dignidad es un derecho de todas las personas, es la esencia de los derechos humanos. Ahí tenemos que exigirle al gobierno que le ponga atención. El bien superior de la niñez debe prevalecer ahí también, que tengan condiciones dentro de la medida de las posibilidades que les permita también formarse desde niños, porque hay mamás que tienen una condena muy grande y entonces tendrían que tener también educadores para ellos y comida, alimentación, ropa y todo, pero no es así como debiese ser, ¿verdad? Ok, tenemos un comentario desde Facebook también. Clau Yani nos pregunta sobre los derechos de las personas con discapacidad, procurador. Las personas, perdón, le perdí. Con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, pues tienen igualdad de derechos, dice la Constitución, pero en la práctica lamentablemente no se toman políticas positivas para este importante sector de la población. El 10% de la población guatemalteca tiene alguna discapacidad y muchas veces los invisibilizamos a las personas no videntes, a las que no oyen, a las que se les complica el movilizarse, no está pensada la ciudad muchas veces para ellos. Y tenemos que sensibilizarnos y sobre todo que las autoridades tomen en cuenta esas diferencias que hay, no quieren privilegios, pero sí un trato que les garantice una vida digna. Gracias. Fernanda Lucía, vi que tenía su mano levantada. Fernanda, buenas tardes. Pues el micrófono es tuyo. Cuéntanos dónde te encuentras y cuál es tu pregunta. Buenas tardes, soy Fernanda, soy de San Miguel Petapa. Mi pregunta es, ¿la PDH de qué manera va a apoyar a los niños en las escuelas en cuanto a evitar que se contagien y vigilar que se den los controles necesarios? Y sabemos que el Ministerio de Educación muchas veces no cumple con muchos requerimientos. Y tienes razón, cuando inicien las clases, nosotros vamos a supervisar, porque nuestro mandato, lo que dice la del procurador y todo su equipo, que yo les agradezco el gran trabajo que hacen en todo el país, tenemos que supervisar que hagan bien su trabajo. El presidente, los ministros, todos los funcionarios públicos están sujetos a la supervisión de la Procuraduría. Y entonces vamos a estar muy preocupados y muy atentos para garantizar eso que tú dices. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Nos dice Julio Sandoval, nos reitera también prácticamente lo que nos decía Fernanda Lucía sobre la educación en las escuelas públicas, porque hay muchas personas que no tienen recursos, procurador. Sí, efectivamente, ahí está la escasez,
muchos papás, les decía, perdieron sus trabajos, los ingresos están disminuyendo en los hogares, y lo que tenemos que hacer nosotros es solicitar al gobierno que sea ágil en la llegada de los apoyos, que no les vayan a cortar los servicios. A mí me preocupa mucho eso de los servicios públicos, la luz, el agua, el internet, y garantizar. Todo gobierno serio tendría que estar preocupado en que no falte un plato de comida en la mesa de los guatemaltecos. Eso tendría que ser una responsabilidad del gobierno y una prioridad. Habrá tiempo para todo, hay dinero para propaganda del gobierno y todo, pero lo más importante es la alimentación garantizada. Si no, eso puede crear caos, ¿verdad? E ingobernabilidad, malestar en la población. Luigi, te dejo la palabra. Gracias. Tengo acá, voy a leer un comentario y después damos la palabra. Nos dice Lidia Tuch. Es triste y lamentable saber que los índices de embarazos en niñas ha ido en aumento, principalmente a Alta Verapaz. Sí. Dice, según el OSAR, de enero a mayo 2020 hay 5.163 casos de embarazos en niñas de 10 a 19 años. Esto viene a sumar la desnutrición, si no cuenta con ingresos la familia, y esta es causante muchas veces también por una violación. Sí, ese es un drama que viven muchas niñas y adolescentes, que les cambia la vida, el quedar embarazadas. Por eso es muy importante la educación de derechos sexuales y reproductivos, que sepan desde niños y adolescentes cómo es que se concibe un hijo, para que sea una decisión responsable al momento de tener un niño. Porque un niño necesita comida, necesita vestido, necesita educación, necesita salud, y por eso no es nada más de que como si, digamos, se reproducen los seres humanos así nada más. No, está bien la vida, que se reproduzcan, pero que todos conozcamos lo que implica eso. Y las relaciones sexuales, niños y niñas, ustedes en su momento van a ir aprendiendo con sus papás o en sus escuelas o colegios que somos seres humanos, tenemos sexualidad, y es importante, y no es un pecado ni un delito hablar de eso. Muy bien, gracias, procurador. Mariana Figueroa también nos ha pedido la palabra. Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde te encuentras y cuál es tu pregunta, Mariana? Me encuentro al municipio de Misco y soy de Guatemala. Mariana, bienvenida. Gracias. Tengo una duda. En el horario del toque de queda, ¿han agarrado niños y adolescentes con sus padres, y a dónde los llevan? Sí, las han detenido. Ahí le quisiera pedir favor al defensor que contara un poco lo que hemos hecho en ese sentido. Claro, procurador. Pues Mariana y chicos, chicas, contarles que sí, en efecto, se dio más los primeros días de toque de queda. Nosotros estuvimos dando seguimiento cuando se daban las denuncias y pudimos constatar que en muchos de los casos, les digo no en todos, pero sí en muchos de los casos, lo que estaba haciendo la policía era llevar a los niños y a sus papás directamente o muy cerca de sus casas o a sus casas. En otros casos, los llevaron a un tribunal, y la orden del juez fue que los llevasen a las casas y a sus casas, ¿verdad? Con sus papás. Cuando estaban solos, buscaban la dirección y se los llevaron. Hubo un par de casos que sí nosotros pudimos identificar que el juez no quería otorgar esa medida, pero se logró que se otorgara, y todos los niños que han sido sorprendidos después del toque de queda, o algunos adultos, han sido llevados a sus casas. Gracias. Gracias, Mariana, por la pregunta. Le damos la bienvenida a las personas que se han ido integrando durante la tarde. Este es un conversatorio de niños, niñas y adolescentes en Guatemala con el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, un hecho histórico, como lo hablamos al inicio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se da este acercamiento de la niñez y adolescencia con el Procurador de los Derechos Humanos. Nunca se había hecho antes. Estamos muy felices de que se esté dando en este momento. Es muy importante escucharlos. Para nosotros, lo que ustedes digan, sus preguntas, sus temores, sus dudas,
son fundamentales. Por favor, levanten la mano y hagan la pregunta. Fabio Andrés. Hola, Fabio, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Danos tu pregunta, por favor. Hola, me encuentro en zona 21. Como PDH, ¿qué medidas van a tomar ante el colapso de los hospitales? Hola, Gracias. Fabio. Qué lindo tu fondo de los gatitos. Está genial. Gracias. Mira, pues nos hemos preocupado, hemos dado recomendaciones al señor presidente que haga uso del Centro Médico Militar, porque es un hospital que pueden hacer uso en caso de una emergencia, una calamidad como la que estamos viendo, todas las personas, ¿verdad? Y también se les ha dicho que el IRTRA, digamos, que tan bonito que es, pues puedan llevar ahí a las personas asintomáticas, que no tienen síntomas, digamos, o a los que no tienen enfermedades, digamos, muy fuertes, ¿verdad? Para descongestionar, porque aquí ya en la capital, el Roosevelt, San Juan de Dios, ya están colapsados, y los hospitales temporales como el Parque de la Industria y otros 4 en el interior del país, pues no tienen la suficiente capacidad, lamentablemente no han tenido la capacidad de invertir. Solo los que ya están en un grado avanzado, aproximadamente un 2% han gastado el dinero que tienen, no saben cómo funciona el Estado. Entonces vemos que no han comprado el equipamiento, por eso a mí me da mucha pena cuando los doctores tienen que salir a manifestar porque no les pagan su salario, porque no tienen el equipo adecuado. Hemos planteado acciones de amparo, pero digamos, el fallo de los tribunales a veces no va con la necesidad real de las personas, no tienen esa empatía, decir es necesario que obliguen al ministro a que le compre su equipo a los médicos, pero yo tengo mis limitaciones, soy magistrado de conciencia, doy recomendaciones, pongo acciones, pero no puedo suplir ni al presidente ni al ministro de Salud, solo le doy consejos y ellos los toman o no, o a veces las cortes dicen sí, este amparo del procurador tiene razón y obligamos al gobierno a hacer esto. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Ustedes en las redes ven a la PDH supervisando distintos hospitales para evidenciar, porque si no, podríamos pensar que todo lo que dice el gobierno es cierto y no necesariamente es así. Ustedes, como les decía, pueden seguirnos en las redes sociales, pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en Twitter, Facebook, porque muchos de ustedes seguramente tienen Instagram ya. Ahí pueden darse cuenta de las acciones que hace la Procuraduría de Supervisión de Verificaciones. Tenemos procurador y defensor a una persona que quiere realizar una pregunta y es Hermelinda Vázquez. Adelante, Hermelinda. Súper. Hola a todas y todos. Yo soy del municipio, el departamento de Quetzaltenango y municipio de Salcajá. Tenía una duda. En el caso de las casas hogares, o sea, ¿qué protocolos de seguridad están implementando para las casas hogares? Y la segunda pregunta es, ¿cómo está viviendo o cómo creen ustedes poder proteger a aquellos niños, niñas y niñas, trabajadoras y trabajadores? Bueno, digamos, defensor en cuanto a las casas hogares, por favor, si fuera tan fino, y los niños trabajadores. Sí, claro, con gusto. Muy bien, con gusto, Procu. Hermelinda, te contamos que justamente esta semana hemos hecho una verificación a todas las residencias que tienen a niños institucionalizados, que son del Estado, o como bien lo has dicho, casas hogares. Pudimos identificar que hay un protocolo ya para prevención de COVID, al menos en 6 de las casas que tiene la SBS, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, han seguido este protocolo. Hay un protocolo de desinfección cuando uno entra, le toman a uno la temperatura, hay lavado de manos y le ponen a uno gel antibacterial, nos desinfectan los zapatos. Y pudimos también identificar que todo el personal que está trabajando con niños y niñas en estas casas, en estas residencias, tienen su mascarilla y están tratando de mantener esa distancia social necesaria para evitar. Muchos de los niños que están ahí tienen ya varios meses de estar en la residencia, en estas casas, y ellos pues no han salido y no han tenido peligro de contagio. Entonces ahorita sí pudimos identificar que existen protocolos, ya hay protocolos también para en el momento en que salga algún contagio,
en algunos de ellos ya lo verificamos y personalmente yo vi espacios, habitaciones que ya tienen especiales para que las personas o los niños, niñas o adolescentes que están ahí puedan guardar cuarentena. Es un proceso que no ha sido fácil llevar a cabo porque nadie en el Estado estaba preparado para esto. Nos agarró de sorpresa, pero sí hemos podido identificar que han ido respondiendo con esos protocolos. Eso sería por la parte de hogares, Proco. Gracias, muy fino. Y los niños trabajadores, recordémonos que tenemos que apostar a la erradicación del trabajo infantil, que es una vergüenza que se dé, pero ahí implica también mejorar las condiciones de vida de los papás, ¿verdad? Y sobre todo que los empresarios tengan conciencia de que no es una buena práctica y al contrario es violatoria de los derechos humanos el trabajo infantil. Tenemos también otra pregunta desde Facebook y nos hablan de los salarios suspendidos, procurador. ¿Qué está haciendo el procurador por los derechos laborales de las personas? Sí, efectivamente le hemos dado seguimiento a través de la Defensoría de las Personas Trabajadoras a este tema, se les ha dado la asesoría correspondiente. También ha habido casos que fueron muy lamentables de trabajadores que se contagiaron, como en la Maquila acá, en un municipio del departamento de Guatemala, también de Bremen, también que se fue a verificar y no permitieron el ingreso a la PDH. Entonces, hacemos todo nuestro mejor esfuerzo porque tenemos que garantizar que los trabajadores estén expuestos lo menos posible al COVID-19. Camila Leiva quiere hacer una pregunta. Adelante, Camila. Soy de Santa Cruz del Quiché, quiero hacer una pregunta. A los niños que se encuentran en la calle con la bandera blanca, ¿qué le hacen? Bueno, a los niños, ellos sacan su bandera blanca porque no tienen comida, fíjate. Entonces, y sus papás no tienen dinero, no tienen trabajo, y entonces es un grito de auxilio, están llamando la atención para que las personas sean solidarias con ella o el gobierno cumpla su responsabilidad en darles alimentación. ¿Qué llamados ha hecho usted desde la Procuraduría, procurador, ante este tema de los programas de ayuda que no han llegado a la población? Bueno, se le ha dado recomendación para que sea ágil, también de manera no clientelar, también que se apoye en todos los 340 municipios, que no haya preferencias de partidos políticos, a esto sí, a esto no, este alcalde me cae bien, este no, y que se apoye a los más necesitados, que no haya casos en que se esté utilizando para favorecer a los amigos de los alcaldes o de los diputados, y que la comida vaya a los más necesitados y no a lugares donde la gente a veces utiliza el apoyo para lucrar, que eso no solo es ilegal, sino es antiético también. Chicos, algunos de ustedes tienen levantadas las manos nuevamente. No sé si quieren hacer otra vez alguna pregunta. Jimena, Fabio. ¿No? Claudia. Yo puedo hacer otra pregunta, perdón. Sí. Perdón, se me olvidó bajar la mano. No hay problema. Quien quiera hacer la pregunta puede hacerla. Estamos acá escuchándoles. Gracias. Yo quiero hacer otra pregunta, perdón. Tengo una pregunta y una propuesta. No sé cuál doy primero. La que quieras. Ok. Mi pregunta es para las personas que no tienen trabajo. Sé que ahorita es como ilegal despedir a alguien por la situación en la que estamos pasando, pero se dieron casos en los que despidieron a las personas. Y sé también que al regresar a la normalidad nueva, esas personas no van a tener trabajo. ¿El gobierno tiene algún proyecto para ayudarles económicamente después de la pandemia o que regresen a sus trabajos? Esa es más que una pregunta, es una buena recomendación para el Ministro de Trabajo y el Ministerio de Economía, que vayan pensando en cómo reinsertar a estas personas que han perdido por el COVID-19 su trabajo. Es muy buena inquietud, te agradezco mucho y se la vamos a trasladar oportunamente a las autoridades. Gracias, perdón, ahora puedo dar mi propuesta, es que era parte. Dale. Perdón, mi propuesta es que yo sé que es muy difícil para el gobierno como ir casa por casa preguntando cómo están. Entonces creo que hay jóvenes y niños que podemos servir como embajadores, como para mandarle información a la PDH, a usted,
diciéndoles como, sabemos que hay ciertas personas que no tienen los recursos, sabemos de tales escuelas que no están recibiendo clases. Entonces, como sé que es diferente, es muy difícil para ustedes, creo que nosotros también como niños podemos poner un granito de arena y ayudarles a ustedes para mejorar esta situación y que todo esto mejore. Digamos, teniendo ustedes embajadores, digamos 5 embajadores en cada municipio o en cada región, eso les puede ayudar para tener más información, saber a qué lugar ir, a qué sectores sí, en qué sectores ya se ayudó y en cuáles no. Excelente, muy buena propuesta. Yo te tomo la palabra, y a los niños y niñas, ahí está el canal de comunicación conmigo directamente, el correo electrónico, Lesbia me corriges, jrrodas@pdh.org.gt. Así es. ¿Verdad? Eso. Y también por un WhatsApp, digamos, directamente, un WhatsApp conmigo directamente, 5047-0123. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Se lo puedo repetir? Es 5047 023. No, 0123. 0123. Gracias. Muchas gracias. Bien, tenemos uno de los chicos había entrado que quería platicar. Vamos a ver quién quiere hacer una pregunta. Disculpen, Diego, creo que era el que había hablado. Hola, Diego. Hola. Hola, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren comunicarse también, están las redes sociales, Instagram, Facebook, pueden escribir desde las redes de sus papás, nos pueden buscar como PDHTP. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tu nombre? ¿De dónde nos hablas? ¿Y cuál es tu consulta? Hola. Bien, Camila dice que triste todo lo que está pasando, la gente pobre es la que más sufre. Y Maldonado H pregunta, ¿qué es lo que sucede con los niños que no tienen hogar? Los niños que están pidiendo dinero en las calles, que si se los llevan a un hogar, ¿quién hace algo por ellos y dónde los resguardan? Sí, la encargada institucionalmente de los niños es la Procuraduría General de la Nación. Así como hay Procurador de los Derechos Humanos, está el Procurador General de la Nación, quien es el encargado de garantizar que los niños estén bien, buscarles instalaciones seguras. Afortunadamente contamos con una sociedad civil muy activa, muy solidaria, pero eso no le quita la responsabilidad al gobierno para que haga su papel. Muchas gracias. Adelante, Diego, creo que quieres hablar. Sí, disculpe, es que fíjese que yo apenas estoy entrando, ¿me podría explicar lo que estaban diciendo, lo que estaban haciendo? Sí, va a quedar grabada en el Facebook, ¿verdad? Con mucho gusto, te invitamos. Ahorita que terminemos, se puede ver en el Facebook también lo grabado, pero hemos hablado de todo lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes en el COVID-19, todas las inquietudes, solventar algunas dudas, invitarlos a participar, a que defiendan su dignidad. Nadie puede violentar sus derechos, su integridad física, nadie los puede maltratar, por favor. Muy bien. Muchas gracias por explicarme. No tengas pena. Otto, habías pedido la mano, habías pedido la palabra, Otto. Con el permiso de las niñas y los niños, solo dos cositas y quisiera reaccionar rápidamente con las dos propuestas de Claudia Argueta, que me parecen muy bien. Decirles a todas las niñas y a todos los niños, tantos que están en esta reunión con el señor procurador, que tener este tipo de preguntas o tener este tipo de dudas es normal.
Preguntarse cuándo va a terminar la pandemia es normal preguntarlo. Tener miedo también es normal tener miedo. Pero lo más importante es que estamos todas y todos juntos, tanto las niñas, los niños, las y los adolescentes, con el mundo adulto, para cuidarnos y para protegernos. Pero necesitamos también un mayor compromiso de parte del gobierno, de parte del señor presidente, para poder proteger integralmente a todas las niñas, niños y adolescentes. Muchas, como ya dijo el señor, muchas niñas y niños ya tienen hambre, mucha hambre. Están dejando de comer, no tienen todos los servicios, no están yendo a la escuela como nadie. Y yo personalmente creo que este año no volveremos a ningún salón de clases. No hay condiciones para volver. Pero eso no significa que no dejemos de aprender. Aprendemos todos los días y aprendemos de todas y de todos. Nosotros esta tarde, noche, estamos aprendiendo muchísimo de ustedes. Y por favor, así como está la Procuraduría, habemos otros espacios donde todas sus ideas, todas sus propuestas, todos sus sueños nos los pueden presentar para que entre ustedes y nosotros construyamos no un mejor futuro, un mejor presente. Y nosotros, cierro diciendo esto, hacemos un fuerte esfuerzo, no para volver a la nueva normalidad, porque en aquella normalidad era donde se maltrataba, se ignoraba, se excluía a la niñez y la adolescencia. Tenemos que volver hacia una nueva humanidad, una humanidad que se quiera fraternamente y que ponga en el centro de sus intenciones todos los sueños, todas las aspiraciones, pero principalmente todos los derechos que ustedes tienen como niñas, niños y adolescentes. Cuenten con nosotros para todo aquello que quieran hacer hoy y mañana. Gracias, Luigi. Muchas gracias, Otto. Muy fino con Ciprudenic, siempre solidarios con la PH, con los niños y niñas y adolescentes. Tenemos en el chat a dos personitas que quieren hablar, y es Jimena, ¿no? Y es Camila. Perfecto. Adelante, Jimena. Hola, yo me llamo Jimena y mi pregunta es ¿qué van a hacer con los niños que se queden huérfanos porque sus papás tuvieron el coronavirus? Sí, digamos, tenemos que, esto también es una inquietud importante, es también momento para revisar la ley de adopciones, ¿verdad? Porque a veces es un obstáculo y les comparto en confianza que es una linda experiencia adoptar. Yo tengo 2 hijas, la mayor es adoptada, pero la amo igual que a la hija pequeña que es hija natural. Es decir, tenemos que fomentar la adopción, porque es mejor que una niña esté con una familia a que esté en un hogar institucionalizada. Tenemos que fomentar eso, ¿verdad? Teníamos preguntas de las dos Jimenas también. Jimena Pérez quería platicar. Adelante, Jimena. Sí. Que yo quería preguntar que, digamos, los niños y personas que viven en comunidades más pequeñas, ¿cómo pueden saber toda esta situación y saber las medidas que tienen que tomar para no poder enfermarse? Y eso es lo importante de no tener esta desigualdad, porque hay gente muy pobre que no tiene acceso a educación, como ustedes sí tienen, gracias a Dios, ¿verdad? Hay gente que no sabe leer y escribir, y entonces va a ser muy difícil que aprenda a cuidarse. Por eso tenemos que fomentar una sociedad más equitativa, con menos desigualdad, donde se respete a todas y todos por igual, que no haya privilegios, que no haya discriminación de ningún tipo, y que seamos solidarios. Y en la medida en que todos estemos mejor, vamos a estar nosotros mismos, no ser tan individualistas, de preocuparnos solamente en nosotros no. Tenemos que ser solidarios con el prójimo. Camila también quiere platicarnos y después Fernanda. Adelante, Camila. Yo quisiera preguntarte qué se van a hacer con las clases, que todas las tareas que estamos haciendo valen para el año, ¿o no? Sí, pues como hay exámenes, digamos, van tus maestros haciendo la suma
de las notas y después van a promediar. Pero como decía, perdón que también tengo animalitos, perritos, evidentemente, digamos que hay que pensar en que lo más importante, lo primero, es que ustedes estén vivos, igual que sus papás, que estén saludables, y la educación, pues, ir aprendiendo poco a poco, esforzarse de ustedes, ¿verdad? En ir aprendiendo, pero no preocuparse ni obsesionarse con las notas, está bien, pero no sacar 100 puntos lo va a hacer mejor persona uno. Aprender no solo de memoria, porque si no caemos en una educación muy repetitiva, no. Enseñarnos a pensar, a reflexionar y a actuar de forma solidaria va a ser muy importante también. Fernanda también tiene su manita levantada. Después, chicos, por supuesto que los que nos han preguntado si pueden hablar, pueden hacerlo. Después de ti, Fernanda, quiere hablar Luigi, quiere también hablar Fabián. Todos podemos hablar, no se preocupen. Vamos, Fernanda. Va a aprender la luz. Porque muchas veces se habla sobre derechos humanos y no de responsabilidades. Bueno, sí, porque todos tenemos derechos y también tenemos obligaciones, pero por ejemplo, yo no le puedo hablar de responsabilidades a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Tienen que ser responsables con ellos mismos, pero yo no les puedo decir, mire, paguen impuestos, por ejemplo, pues. Los impuestos que los paguen los que más tienen dinero, y quien más tiene, que más pague. Pero los derechos sí son para todos, independientemente. Pensar en tirar la responsabilidad a los ciudadanos, yo pienso que es una manera de decir, no me importan los derechos humanos. Los derechos humanos son universales para todas y todos sin privilegio, y es que solo por el hecho de ser persona ya los tenemos, independientemente de cualquier circunstancia. Entonces, obligaciones, claro que las hay, pero no podemos condicionar, si ustedes hacen esto, tienen derecho, no, derecho humano a la vida, a la salud, a la educación, a la nutrición, al trabajo, a un medio ambiente sano, por ejemplo, eso lo tienen todos los seres humanos. Gracias. A ver, Luigi, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, mucho gusto. Yo soy Luigi de Quetzaltenango. Primero quería empezar con una pequeña observación con respecto a un tema que ya habían abordado con la información en cuestiones de las personas que están en comunidades lejanas o en áreas rurales. Creo que es importante también esta observación y tomar en cuenta al gobierno de que no todo tiene que occidentalizarse o todo tiene que hacerse al estilo urbano, sino que también las medidas de prevención, las cuestiones del COVID-19 deben hacerse y adaptarse a los contextos plurales que hay en Guatemala. Entonces, para ello siento que la información que se hace y que se realiza de parte del gobierno de Guatemala debe primero adaptarse a los idiomas mayas de los diferentes contextos y luego hacerse en una versión amigable que pudiera compartirse para niños, porque hay cuestiones que en las recomendaciones son bastante generales y que no llegan a comprenderse bastante bien. Por ejemplo, cuando se menciona de cuando llegues del trabajo, hay niños también que no trabajan, entonces la información puede adaptarse al decir, al jugar con esto, si vas a estar en casa, puedes hacer esto, y las medidas tienen que ser un poco más amigables, como una pequeña observación a eso. Ahora, yo tenía una pequeña pregunta, no sé si la PDH ahora en este momento tiene alguna injerencia o alguna propuesta para retomar cuestiones de seguridad para niñas, digamos, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares donde son violentados. Fernando. Digamos, en cuanto a tu sugerencia, Luis, paisano de Sherpa, yo también soy ahí, nací atrás del estadio Mario Camposeco, ahí. ¿Ya? Entonces te digo que sí es muy oportuna y pertinente, es decir, el Estado guatemalteco ha sido racista y excluyente. Ha sido pensado solamente en que ladinos estamos aquí, ¿no? Se ha invisibilizado a la población indígena, ¿verdad? Y tenemos que tener la capacidad de que el Estado sirva para todos, hasta con el idioma, ¿verdad? Sí. Tendríamos que tener la capacidad de atender en todos los idiomas mayas, ¿verdad? Y poco a poco tenemos, pero eso va a pasar también en la medida en que se les dé participación, ¿verdad? Claro. Si analizamos cuántos diputados son indígenas, cuántos magistrados, procurador, ningún procurador de derechos humanos ha sido indígena. Yo di un paso, no es suficiente. Hay una procuradora indígena de San José Chacayá, por ejemplo. Eso es importante. Mujer indígena, porque también somos machistas, somos racistas. Eso tenemos que eliminarlo.
¿verdad? Eso es importante para que las autoridades tomen en cuenta esa apreciación. Yo se lo dije hace pocos días al presidente, hace como 2, 3 semanas, digamos, de que no podía hablarse de unidad sin la participación de pueblos indígenas. Es seguir haciendo las cosas mal porque se hace a las espaldas de los indígenas que también tienen derechos humanos. En cuanto a tu pregunta de, ¿cuál era la segunda, perdón? Que si tienen algún protocolo ya establecido, cuál es el protocolo o cuáles son acciones que toma la PDH en casos de niños, digamos, que denuncian que están siendo o que están viviendo, digamos, en lugares donde son violentados. Se coordina con la Procuraduría General de la Nación, que es la entidad responsable de darle seguimiento a este tipo de casos. Pero también hay que romper el silencio, así como invitamos a las mujeres a romper el silencio del maltrato físico, psicológico, económico, también a los niños a denunciar cuando estén siendo maltratados. Gracias. Para comentarles que nos estabas consultando, Luis, y para todos ustedes, sepan que hay algunas entidades internacionales que confían en el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos y próximamente vamos a sacar algunas informaciones en idiomas mayas para cada una de las localidades, mensajes importantes para toda la población. Esa ha sido una de las prioridades del Procurador. Tenemos a Fabián y a Fabiana también que quieren hacerle una pregunta al Procurador. Fabián, adelante, el micrófono es tuyo. Ok, gracias. Tengo una propuesta. Esta propuesta sería, ¿cómo ustedes como procuradores pueden ejecutar una mejor calidad en el estudio para las personas que no pueden pagar por colegios privados, o sea, en las escuelas públicas, mejorar ese tipo de tecnología y de educación para que ellos también puedan recibir la educación que se merecen, como por computadoras o por teléfonos, como lo estamos haciendo nosotros? Sí, es excelente la apreciación. Por eso nos gustaría, ya dimos el correo, número de teléfono, en qué escuela, porque hay escuelas donde los maestros son muy dedicados y están mejor que otras. Por eso no es bueno generalizar. Si tú me dices, está en esta escuela, está mal, no tenemos, entonces ya con mucho gusto, yo como procurador le doy recomendaciones a la ministra de Educación para que vea en qué se está fallando en esa escuela, con confianza, por favor. Fabiana. Hola. Hola, Fabiana. Gracias por tomarnos en cuenta y también por aclarar nuestras dudas, ¿verdad? Mi pregunta es, al regresar las clases, ¿la PDH dará seguimiento a las escuelas públicas sobre los alimentos que se notaban? Sí, de hecho lo hemos sido antes y lo vamos a seguir ahora con más énfasis para ver la educación en las escuelas. Muchas gracias. Para que ustedes sepan, chicos, el Procurador tiene representantes en todos los departamentos de Guatemala. Tiene 33 auxiliaturas y los auxiliares son como el Procurador en chiquito en cada una de esas localidades, lo representan a él y ellos están supervisando todos los programas sociales, los programas de apoyo que está entregando el gobierno. Tenemos también a Isa, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Isa. Sí, gracias. ¿Qué va a pasar con los hospitales que ahorita se habilitaron cuando todo esto termine? Sí, pues tendrían que volver, como son hospitales temporales, por ejemplo, a lo que hacían antes. En Xela, por ejemplo, el CEFEMER es el centro de ferias, ¿verdad? Lo importante es que no funcione los hospitales, no podemos depender de la caridad. Ustedes miraron muchas empresas, llegan y donan. Y está bien que donen, pero habían empresas más interesadas en hacerse publicidad que en donar. Entonces, mejor hay que ser éticos y si quiere ayudar a alguien, hacerlo, pero no decirlo, porque eso hasta a veces trae consecuencias de negocios de corrupción. Aquí en el Parque de la Industria llegó una empresa, donó una máquina para hacer pruebas de COVID y a esa empresa después se le compró las pruebas más caras que las normales. Entonces, mejor no hubieran regalado nada, hubieran sido honestos en ese sentido, por ejemplo. Camila tiene otro comentario, dice, todo lo que está pasando es terrible, hay mucha gente que es pobre, gente sin trabajo, niños sin comer, mujeres maltratadas, y no olvidemos a las personas que se están enfermando por coronavirus. Todo está pasando ahora en el 2020. Sí, digamos, lo que está poniendo al descubierto el COVID es que el Estado lo han debilitado. No tenemos
hospitales de calidad, no tenemos escuelas de calidad, porque nos hicieron creer que todo lo privado era mejor, y es mentira. Ni todo lo privado es lo mejor, ni todo lo público es peor. Tenemos que apostar, yo creo en el Estado, que en el Estado podemos ser eficientes, se pueden tener buenos hospitales, buenas escuelas, ¿verdad? Y porque la empresa privada lucra, y lucra mucho. Entonces, ahí es donde está el negocio para veces, no para bien necesariamente. Procurador, tenemos aquí una pregunta que nos quedó en el chat. Dice, es sobre el bono familia que están dando. Le comento que mi familia llamó, pero le dijeron que a ella no se lo podía dar el bono porque es madre soltera. ¿Qué se hace en estos casos? Y vamos con esa pregunta primero, procurador. Bueno, con mucho gusto, si nos dejan su dato, le pedimos al defensor del consumidor que le asista en ese sentido, porque... Lick, si me permite, ¿puedo ampliar esa información? Por favor, directora de Defensoría, Natalie, por favor. Vaya, ok. En ese sentido, como lo decía el señor procurador, solo vamos a necesitar que nos envíe todos sus datos porque hay un número específico del Ministerio Público para poder presentar la denuncia. Porque sí, efectivamente, hay normas que hay que seguir para ser objeto de este bono. Entonces, nosotros desde la Defensoría de Consumidor y Usuario le estamos dando seguimiento. Me puede escribir, mi correo es aleidycontreras@gmail.com y yo ya les estaré contestando y dando la orientación respectiva. ALEIDY Contreras, así como se escucha, @gmail.com y con gusto estaremos atendiendo su denuncia. Gracias. También pueden escribir aquí al chat, nos pueden escribir al chat para que nosotros podamos trasladarle la información a ellos. Luis, entonces, ¿continúas con los chicos? Sí, gracias, Lesbia. Veo que ahorita ya no hay otra mano levantada. Julio, creo que tiene su dedito, no su mano levantada. Julio, buenas noches, Julio. ¿De dónde nos saludas? Bueno, primero que nada, saludos a todos. Creo que ya había lanzado mi pregunta, ¿verdad? Al señor procurador de los derechos de la niñez y al director también. Bueno, quisiera, no sé, dar mi punto de vista, hablando así hipotéticamente, acerca de si en algún caso anteriormente se hubiera vuelto a las escuelas, ustedes cuáles serían cómo estaría Guatemala ahorita si hubiera vuelto otra vez pues a las escuelas normalmente, anteriormente, cuando todo esto había empezado. Yo pienso que habría más personas contagiadas y más muertos, ¿verdad? Por eso es importante no correr prisas con volver a la llamada normalidad. No, digamos, lo primero es la vida, la salud, ya todo de lo demás posteriormente se va viendo, pero no podemos arriesgar a la población a exponerse, menos en las escuelas o institutos como ustedes, niños, niñas y adolescentes, a volver prematuramente. ¿Ya? Para todo hay tiempo y lo principal es preservar su vida y su salud. Gracias. Ahora tengo otra pequeña pregunta. A ver, dinos, Julio. Acerca de ganar por decreto, ¿cómo sería el caso de ganar por decreto en anteriores casos? No sé, no me quedó muy claro eso de... Bueno, eso sucedió en 1985, en que hubo un decreto ahí de Óscar Mejía Víctor, ese era el presidente, de golpe de Estado, por cierto, de turno, quien decidió que todo el mundo aprobara por decreto, ¿verdad? Yo pienso que no es la mejor opción, pero tampoco habría que descartarla, ¿verdad? Entonces, ya se puede reprogramar el ciclo, también es otra opción importante que podría hacerse, pero tomada con distintos expertos para que sea una decisión importante y no un arrebato, decir, van a ganar por decreto, vamos, meditada y consensuada con expertos en educación.
Bien, muchas gracias a todos, Gracias, de verdad. Ole. Muchas gracias por estar participando. Tendremos las palabras del procurador para cerrar esta Solo actividad. Camila, la última pregunta, quiere hablar Camila. Ah, Camila. Ok, Camila. ¿Cómo le hacen llegar a las tareas a las comunidades como las escuelas no tienen tecnología para recibir clases por Zoom y eso? ¿Cómo le hacen llegar toda la tarea o qué se hacen en estos casos? Y lamentablemente no hay una respuesta positiva porque hay mucha pobreza, la gente no tiene que comer, menos va a tener computadora o iPad o luz en muchos casos, y por eso es que la respuesta del gobierno no ha tomado en cuenta a estas personas que son la mayoría pobres, especialmente en los pueblos del área rural de Guatemala. Tienes razón. ¿Tienen alguna pregunta adicional, chicos, para ir cerrando? No. Perdón, yo es la última, ¿sí? Perdón por hablar. No hay problema, Claudia. Perdón, deduzco que muchas familias están siendo afectadas por el coronavirus psicológicamente. Entonces, así como está el proyecto de educación en casa que está por los canales nacionales, hay un proyecto, digamos, parecido, donde se pudiera dar como clases de psicología o apoyo psicológico a las familias que fueron afectadas. Tal vez no todos tienen los recursos para pagar un psicólogo, entonces darlo en la televisión como se está dando las clases en casa. Claudia, importante, ahí podría ser un servicio hasta las universidades, no solo la San Carlos, que es universidad pública, sino también las universidades privadas. Sería importante que crearan consultas psicológicas, porque el confinamiento y las angustias que día a día pasamos, ustedes como niños, niñas, adolescentes y sus mamás y papás, pasan sus hermanos, sería importante en esos espacios para unas consultas psicológicas, terapia, ayuda emotiva en estos momentos. Muy buena sugerencia, Claudia, la vamos a canalizar. Gracias. Gracias, Claudia. Chicos, ¿qué les parece si antes de finalizar todos activamos nuestras cámaras para hacer una captura de pantalla grupal? ¿Les parece? Pueden activar sus cámaras y entonces así ya hacemos una captura y lo publicamos en las redes. ¿Les parece? Ay, gracias, Kimberly, gracias. Chicos, sí, quería hablar. Sí. No, está bien. Démosle. Vamos, chicos, para hacer una... ¿Sí puedo emitir mi última pregunta? Sí, por supuesto. Adelante. Muy bien. Voy a intentar ser lo más breve posible. En Guatemala sabemos que existen familias que tienen que elaborar en cuestiones de fincas completas por cuestiones económicas, claramente desigualdad. ¿Hay alguna forma en la que la PDH pueda llegar o acercarse a estos lugares donde laboran familias para poder verificar los procesos de seguridad? Sí, la podríamos llegar siempre y cuando acompañados de la inspección de trabajo, porque son empresas, las fincas son propiedad privada. Entonces, ahí se requiere voluntad del ministro de Trabajo para entrar con ellos, con la Secretaría de Trabajo, a fiscalizar en qué condiciones están, si hay explotación o no, si pagan salarios, si pagan prestaciones, si pagan bonos. Pero muy buena sugerencia, vamos a recomendar al ministro de Trabajo que se empodere del poder que tiene y que verifique esas condiciones en las fincas. Efectivamente, señor procurador, y estamos por elaborar y estamos dándole seguimiento desde la Defensoría de Personas Trabajadoras con un informe al respecto. Hemos solicitado información al Ministerio de Trabajo, estamos analizando la información proporcionada para poder emitir una opinión. Gracias. Bien, chicos, entonces les agradecemos mucho por su participación. Gracias a todos los que activaron sus cámaras para esta selfie. A ver, ¿nos tomamos la selfie? ¿Una captura? Bueno, entonces dejamos con las palabras finales al defensor y de la niñez y adolescencia y posteriormente al procurador. Muy bien, chicos, chicas, gracias por haberse conectado. Fue un gusto haberlos escuchado. Preguntas muy interesantes, propuestas brillantes, que es muy motivante y es muy lindo escucharlos. Los felicitamos a cada uno de ustedes por tener esas inquietudes, por atreverse a manifestarlas. Por favor, cuando ustedes escuchen, vean que
un adulto está maltratando o está violentando a un niño, a una niña, a un adolescente, denuncien. Por favor, no tengan miedo, denuncien. Pueden llamar al 1555, que la denuncia puede ser tomada de forma anónima. Por favor, atrévanse a denunciar cuando ven maltrato o son objeto de maltrato. La Defensoría de los Derechos de la Niñez, estamos para servirles, estamos para ustedes. La Procuraduría de los Derechos Humanos está para ustedes, está para servirles a ustedes, por favor. Así que gracias, procurador, gracias por este espacio, gracias por haber compartido con todos los casi 60 chicos, chicas de diferentes partes del país. Gracias desde Alta Verapaz, desde Quiché, desde Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, en las diferentes zonas. Prometemos que ese es el primero, seguramente conversatorio de muchos diálogos. Es importante la voz, es importante que ustedes alcen la voz y nosotros estamos para escucharlos. Procurador, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Luis, muy amable. Bueno, y comparto lo que decía mi buen amigo Otto Rivera, que aprende uno mucho dialogando con ustedes. Yo estoy muy contento y agradecido por todas sus preguntas, sobre todo también sus sugerencias, y ojalá que también las autoridades, por ejemplo, el presidente Yamatei tuviera esta iniciativa similar, escuchar a los niños y niñas, porque a veces se piensan que no pueden aportar nada, pero yo estoy convencido de que pueden aportar mucho. Son ideas frescas que vienen a darnos nuevas inquietudes y nos dan ánimo en esta época de COVID. Pues síganse cuidando mucho, que estén bien con sus familias, amigos, vecinos, y paciencia, por favor. Lo primero, su vida, salud. Un abrazo fuerte desde la distancia. Cuídense mucho, gracias por su tiempo. Un abrazo. Adiós.